Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno colombiano rompió su silencio sobre la situación política en Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería mostró su preocupación por el incumplimiento de los acuerdos de Barbados y por las trabas para la inscripción de candidatos de la oposición. El documento advierte que la situación generada puede minar la confianza y la transparencia en el proceso electoral que se llevará a cabo el 28 de julio en Venezuela. El canciller venezolano calificó el comunicado como una grosera injerencia de Colombia y un paso en falso que busca complacer al Departamento de Estado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. XM, operador del mercado eléctrico, alertó que el estado de los embalses se acerca a niveles críticos. Gran parte de las regiones del país están por debajo de los mínimos históricos desde 2020. Sin embargo, se tiene el respaldo de las plantas térmicas que empezaron a aumentar su participación hasta el 50% para garantizar el abastecimiento de energía en el país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Bogotá, manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional colapsaron el tráfico y entorpecieron la operación del sistema de Transmilenio durante varias horas. Un grupo de al menos 200 estudiantes salió a protestar en inmediaciones de la institución esta tarde, expresando su inconformismo con la designación del nuevo rector José Ismael Peña. De manera pacífica, se movilizaron por 2 de los principales corredores viales de Bogotá, colapsando en la hora pico el tráfico mixto y obligando a miles de personas que iban en transporte público a caminar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Autoridades intensifican la búsqueda de desaparecidos tras el trágico choque de un barco carguero que causó la caída del puente más grande de Baltimore. Críticas al gobierno de Maduro por bloqueo a la inscripción de la candidata opositora para las elecciones presidenciales. Primer ministro de Israel rechaza peticiones de Hamás para la tregua y ordena nuevo ataque en Gaza. Acciones de la empresa de Trump se disparan en la bolsa y podrían salvarlo de ver confiscadas sus propiedades. Corte Suprema de Estados Unidos analiza demandas sobre la pastilla abortiva conocida como píldora del día después. Florida prohíbe las redes sociales para los niños menores de 14 años. En Estados Unidos avanza la búsqueda de desaparecidos tras el derrumbe de un puente en Baltimore. El gobernador de Maryland declaró estado de emergencia en la zona. En total, 6 personas están desaparecidas tras el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, por lo que las labores de búsqueda continúan creciendo a medida que se lleva a cabo una operación especial. And this is still very much an active search and rescue mission. And there is not a single resource that we will hold off on deploying. I have already authorized the deployment of everything from air, land, and sea resources to make sure that this search and rescue operation is carried out to its fullest intent. Según las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, un portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera al río Palapsco. Por su parte, las autoridades comunicaron que la investigación preliminar indica que la tripulación del barco emitió una llamada de ayuda por haber perdido energía antes de que chocara con el puente. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. Our administration is working closely with leaders from all levels of government and society to respond to this crisis, and not but just by addressing the immediate aftermath, but also by building a state that is more resilient and a state that's more safe. Varios fabricantes de automóviles importantes, incluidos General Motors, Ford, Toyota y el grupo Volkswagen, comunicaron que el colapso del puente puede frenar algunas importaciones y exportaciones de vehículos. Una lluvia de críticas cayó sobre el gobierno de Nicolás Maduro por el bloqueo de la candidata opositora designada por María Corina Machado para las elecciones presidenciales. A última hora, la coalición de oposición logró registrar a un candidato improvisado con la esperanza de no perder el cupo.
Ante la incertidumbre de que la oposición se quedara sin representante, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana logró finalmente registrar a un candidato, en vista de la imposibilidad de que tuvo para inscribir a Corina Lloris, apoyada por María Corina Machado. Candidato Eduardo González Urrutia fueron los candidatos que postularon las organizaciones con fines políticos. González es un diplomático y analista internacional. Fue embajador de Venezuela en Argentina y Argelia. Ahora se desempeña como coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta sería una estrategia de la oposición que, según María Corina Machado, está unida, con la cual buscan conservar el puesto para que cuando llegue el proceso de sustituciones se logre realizar el cambio por Corina Lloris. La líder opositora y ganadora de las primarias dijo que continuará en la lucha contra el chavismo. Esta lucha continúa. El régimen nuevamente se ha equivocado. No lo duden. A su vez expresó que no apoya a ninguno de los candidatos inscritos a última hora, ya que su candidata sigue siendo Lloris. Esto hace referencia a Manuel Rosales, quien se postuló como candidato a último momento y fue aceptado como aspirante a la presidencia del país caribeño. El gobierno de Israel rechazó y tildó de delirante la propuesta de Hamás para un cese al fuego en Gaza. Israel nuevamente rechazó la propuesta de un alto al fuego presentada por Hamás, calificando como delirante las demandas del grupo miliciano, que exige un cese al fuego integral, la retirada de las tropas israelíes del enclave y el canje de rehenes por presos palestinos, para así sellar un acuerdo de tregua en la franja de Gaza. Ante esta situación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a su equipo negociador en Doha a regresar a Israel. Por su parte, el grupo miliciano dijo que Netanyahu y su gobierno extremista tienen toda la responsabilidad de frustrar todos los esfuerzos de negociación y obstaculizar el logro de un acuerdo hasta el momento. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución de alto el fuego para Gaza en 6 meses de guerra. Sin embargo, el gobierno israelí cree que la resolución ha perjudicado las negociaciones porque ha alentado a Hamás, quien se ampara en la resolución para hacer peticiones delirantes. Truth Social, la red social del expresidente Donald Trump, ahora es pública y las acciones se dispararon un 54% en su debut en la bolsa. Por primera vez en casi 30 años, parte del imperio empresarial del magnate Donald Trump se ha hecho público. Se trata de la empresa de medios Truth Social, la cual está valorada en más de $9.000 millones y hoy debutó en el mercado bursátil. El valor de las acciones de la compañía se disparó un 54% durante los primeros 30 minutos de operación. Los analistas proyectan ingresos para el expresidente de Estados Unidos por $3.000 millones, lo que podría ayudar a Trump a recaudar dinero para su campaña y sus gastos legales. Y es que la suerte está del lado del exmandatario, quien recibió un salvavidas del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el cual le permitirá pagar una fianza reducida de $175 millones, mientras apela la sentencia por fraude civil de $464 millones. En plena primavera en Estados Unidos, una nueva tormenta invernal impacta 12 estados con nevadas y fuertes vientos. Aunque ya comenzó la primavera en Estados Unidos, las bajas temperaturas del invierno aún se hacen sentir en muchas partes de ese país, debido a una fuerte tormenta que pasa por las llanuras y la zona superior del medio oeste. En específico afecta parte de Montana, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Colorado, Kansas, Oklahoma, Nuevo México, Wisconsin y Texas. Según el servicio meteorológico de este país, en total podrían caer entre 5 y 25 centímetros de nieve en las áreas y algunos lugares podrían ver más de 30 centímetros. Tormentas de invierno consecutivas han dado a algunas ciudades tanta nieve como la que tuvieron durante todo el invierno y se espera que la última tormenta tenga impactos más duraderos que la anterior. La Corte Suprema de Estados Unidos puso en duda las restricciones de la píldora abortiva en el país y abrió un nuevo debate.
En medio de múltiples protestas afuera de la Corte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró una tendencia hacia no restringir el uso de la mifepristona, el componente principal de las píldoras abortivas. La mayoría de los jueces de la Corte se mostraron escépticos ante la idea de una prohibición a nivel nacional o nuevos límites al fármaco. A pesar de contar con una mayoría conservadora, los jueces expresaron reticencias hacia la posibilidad de restringir el acceso a la mifepristona. Durante la sesión, tanto el gobierno como la compañía farmacéutica destacaron la seguridad de la píldora, desafiando así los argumentos de quienes buscan restringir su uso. La decisión final del Tribunal Supremo se conocerá a finales de junio o a principios de julio, pero este caso sin duda tendrá implicaciones significativas en el acceso al aborto en Estados Unidos. También en Estados Unidos, en el estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó la ley que prohíbe las redes sociales para los menores de 14 años. La medida exige que las plataformas digitales cancelen las cuentas de personas menores de 14 años que no tengan el consentimiento de sus padres. Asimismo, anunció sanciones a páginas web para adultos que permitan la conexión o el acceso a menores. La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Las tropas rusas lanzaron numerosos proyectiles contra la capital ucraniana que causaron notables daños en algunas zonas residenciales. Parte del edificio de la Academia de Artes Decorativas, Aplicadas y Diseño quedó destruido. En total, 10 personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente. Un tribunal británico le dio la oportunidad al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de apelar su extradición a los Estados Unidos. Esto luego de que en una audiencia de 2 días, el mes pasado, Assange solicitara permiso para apelar la aprobación de su extradición por parte de Reino Unido en 2022, argumentando que el caso en su contra tenía motivaciones políticas y que no enfrentaría un juicio justo. El tribunal decidió permitir a su defensa presentar el caso. Por su parte, las autoridades estadounidenses insisten en afirmar que Assange puso vidas en riesgo al publicar documentos militares secretos. En Estados Unidos presentaron un robot que limpia baños de manera autónoma. Un innovador robot autónomo denominado Somari se ha lanzado a la tarea de limpiar baños públicos en diversas oficinas de Nueva York. El funcionamiento del dispositivo de limpieza se basa en un proceso de aprendizaje inicial donde mediante la tecnología de realidad virtual e inteligencia artificial se le enseña la disposición específica de cada baño. Este método permite a sus creadores capacitar al robot a distancia, proporcionándole un mapa 3D del área para que pueda realizar sus tareas de manera eficiente. Equipado con un brazo robótico y diversas herramientas para la dispensación de agua a presión y detergentes, Somatic garantiza una limpieza profunda y minuciosa. Es importante destacar que este robot no se puede comprar, sino que debe ser contratado o alquilado por una remuneración de $1.000 mensuales, equivalentes aproximadamente a 3.850.000 pesos colombianos. Bienvenidos a Entrevistas CMI. Hoy, por supuesto, estamos en modo Selección Colombia. Cada vez que el equipo de Néstor Lorenzo juega, estamos en este espacio analizando más allá de los resultados lo que ha sido la campaña de un equipo que arroja números muy interesantes. La Selección Colombia de mayores suma 21 partidos en condición de invicto, 18 de ellos bajo la era del técnico argentino Néstor Lorenzo. De esos 18 partidos estamos hablando de 5 empates y 13 victorias para un rendimiento superlativo del 81,5%, y el triunfo de hoy, el último en estas fechas oficiales FIFA, preparación tanto para la Copa América como para la Eurocopa de Naciones, pues llegó en Madrid frente a la selección de Rumania, equipo al que nunca le habíamos podido ganar, porque en mundiales 94 y 98 nos ganaron y después en un amistoso no pudimos pasar del empate. Hoy por fin se le gana a Rumania, así sea en partido amistoso, y cada vez que juega la Selección Colombia, pues para nosotros es un placer saludar a nuestro invitado especial, el exmundialista Carlos Valdés. Carlos, bienvenido a Entrevistas CMI. Por supuesto vamos a hablar del 3-2, era un 3-0 hasta el minuto 82, pero después como que nos confundimos, pero el caso es que se cierra este ciclo esperando un partido amistoso final el 8 de junio frente a Estados Unidos, anfitrión de la Copa América. Carlos, con buenas sensaciones, ¿no? ¿Cómo me le va? Bienvenido.
¿Qué tal, hermano? Un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes. La verdad es que muy contento con lo que ha hecho el equipo de Néstor Lorenzo. Como aficionado, como hincha, cada vez se ratifica el buen momento de muchos jugadores y la manera en la que, sobre todo, el entrenador ha logrado reconstruir una selección para darnos esa ilusión de nuevo con una Copa América y con muchas cosas que seguramente esta selección puede alcanzar. Así que me alegra mucho por el equipo y sobre todo por un entrenador como Néstor Lorenzo que fue muy cuestionado a su llegada, pero que partido a partido ha logrado ir consolidando y demostrando esa capacidad que tiene para dirigir el equipo de todos. Pues los números, Carlos, hablan por sí solos y de esto creo que ya no puede haber duda. O si las hay, pues habrá alguna intención de querer seguir criticando un proceso que hasta el momento ha sido muy exitoso. Carlos, jugamos contra España, le ganamos 1-0 en el amistoso, hoy enfrentamos a Rumania y antes de hablar del partido hoy le quiero proponer su análisis frente a cada una de las líneas que utilizó Néstor Lorenzo. Y empiezo preguntándole, para usted, el debut frente a Paraguay el 24 de junio por la Copa América, de no mediar por supuesto nada extraordinario, ¿en el arco debería estar Camilo Vargas? O sea, usted me quiere comprometer de entrada, pero... Por supuesto, porque ya hay que sacar conclusiones, Carlos. Ya se acabaron las fechas FIFA, queda ese amistoso preámbulo frente a Estados Unidos que usted sabe que uno saca el pie del acelerador para no lesionarse, ¿no? Pues sí, vamos a tratar de analizar el 11. Es cierto, pero hoy yo creo que son más las dudas que se han despejado y existen mayores certezas alrededor de lo que puede ser el 11 y sobre todo en el arco, cuando Camilo Vargas partido a partido sigue ratificando el gran momento que vive, sobre todo con la selección Colombia, y sin duda para mí hoy sería el titular. ¿Sabe qué me tranquiliza a mí, Carlos? Que hoy no fue figura Camilo Vargas. Me parece que por lo menos eso es bueno. Bueno, lo quiero seguir comprometiendo. Daniel Muñoz, lateral derecho, los centrales Carlos Cuesta y John Lucumí y el lateral izquierdo Mojica. ¿Me compra esa titular o usted sigue pensando en la posibilidad de Jerry, Davinson, Borja, el propio Santiago Arias, que hoy relevó a Daniel Muñoz por un problema muscular? Yo creo que, a ver, lo de Muñoz me parece que se va despejando también un poco en esa posición y se consolida. En la línea de defensores centrales, es decir, la defensa de 4 en estos 2 partidos, a mí me parece que funcionó muy bien y creo que esa sería. Sin embargo, hay que tener en venir a la selección Gabriel Fuentes, pero por lo mostrado, por lo hecho en el equipo frente a España y frente a Rumania, me parece que al menos hoy podemos dormir tranquilos y digamos que pensando en ese primer partido y en el ejercicio usted que propone, Germán, yo dormiría tranquilo con esa línea de 4. Bueno, si nos paramos en la cancha sin tener el balón, es decir, en una actitud mucho más defensiva, haríamos un 4-2-3-1. En esos 2 volantes centrales, ¿usted tendría a Jefferson Lerma y alguien más? Porque es que la vez pasada fue Kevin Castaño, hoy fue Richard Ríos que está peleando mucho la titular. Sí, y es difícil, ¿no? Además porque tenemos también en caliente lo que acaba de hacer Richard Ríos, que ha sido muy valioso en los 2 juegos. Lo de Lerma, que se sigue consolidando y que empieza a demostrar ese liderazgo en el medio campo. Pero para mí sería un poco injusto con un jugador como Castaño que ha llegado a esta selección también y que más allá de que no ha sumado muchos minutos ahora en su club, cuando tuvo la oportunidad de estar con la selección ha hecho excelentes partidos, así que esa sí es una pregunta bien difícil, pero digamos que por lo visto hoy yo me la seguiría jugando con Castaño y con Lerma. Lerma y Castaño, bueno, muy bien. En el 3 de adelante, John Arias, James Rodríguez y Luis Díaz. No hay discusión, para mí esos son los 3. Sí. Bueno, ahora se la va a poner más difícil. Cuando hace una semana antes de enfrentar a España propusimos el 11 nuestro para jugar este partido, decíamos que el 9 debería ser John Córdoba. Hoy lo puso el técnico Néstor Lorenzo, marcó su primer gol. Contra España puso a Mateo Casierra. Entre Mateo Casierra, John Córdoba y el preferido de Néstor Lorenzo, Santos Borré, ¿usted con quién se queda?
No, es muy difícil hoy, es que esas preguntas hoy son muy difíciles porque el partido está muy reciente y a mí, por ejemplo, hoy me encantó lo de John Córdoba, creo que demostró las ganas, la ambición, el por qué ha sido convocado y eso es la selección. Hay gente que quiere darle mucho más tiempo a los jugadores, pero a nivel de selección cuando se habla de tan pocos partidos, el jugador casi que tiene que entrar y demostrar por qué ha sido convocado y me parece que eso hizo John Córdoba hoy. Uno se podría quedar con esa imagen preciso porque no solo aporta para el gol, sino en el segundo gol tiene una gran influencia para bloquear al defensor, pero creo que por funcionamiento y respetando un poco precisamente ese funcionamiento, para mí el titular va a ser Borré. Bueno, pero entonces se la quiero cambiar de esta manera porque usted habló de funcionamiento, Carlos. Es mi impresión que de estos atacantes definidos que han ensayado Néstor Lorenzo, hoy John Córdoba me parece que es ese 9 de área. Sí. No solamente lo digo por el primer gol, porque entonces sería acomodarme mucho a los resultados, sino por el funcionamiento. Ese jugador robusto, fuerte, que espera el centro, que todos saben que si la mandan al punto penalti, ahí está John Córdoba haciendo muy buenos movimientos. Yo sé que me van a llover tomates si lo comparo con el Tigre Radamel Falcao García, pero me parece que en esa función de 9 es más ese John Córdoba haciendo esa función que Santos Borré, que a veces lo tiran incluso de volante, del propio Mateo Casierra, que contra España terminó jugando por banda derecha. ¿No le parece? Sí, yo comparto que Córdoba es más 9, es un jugador que tiene características más definidas para ser un centrodelantero y uno podría llegar a compararlo sin decir o sin intentar comparar las dos carreras, que era lo que hacía Falcao en su momento. En características te diría que es más parecido a Miguel Borja que al mismo Falcao, porque si bien es cierto que Falcao es un tipo fuerte como lo es Córdoba, creo que es mucho más hábil o era mucho más hábil Falcao en el área para interpretar el juego y las acciones. A mí me parece que Córdoba es un jugador mucho más físico, sí, mucho más definido, digamos, en el centro del área. Pero eso va a tener mucho que ver con el rival, con los jugadores a los cuales se enfrenta. Por ejemplo, para el partido de hoy creo que un jugador como Córdoba era ideal porque hablamos de una Rumania que para mí, esto es una opinión personal, era muy inferior en el juego, en el talento como tal. Una selección mucho más robusta, mucho más física, sobre todo hablando de la defensa, y por eso se requería un jugador que pudiera soportar a los dos defensores centrales, que pudiera pelear y disputar la pelota con ellos en esas pelotas cruzadas, y creo que ahí fue una gran elección de Néstor Lorenzo, pero yo me sigo inclinando por Borré por la versatilidad que tiene, porque dentro del juego te permite muchas cosas, entre esas a veces hacer de 9, a veces hacer como un segundo punta, a veces hacer como un extremo y creo que eso es lo que le da de pronto un paso adelante si uno tuviera que tomar una decisión. Bueno, la decisión de Carlos Valdés sería entonces tener a Santos Borré como 9 en la selección, o bueno, digamos en el frente de ataque cumpliendo las diferentes funciones. Carlos, ya mencionó usted el partido de Rumania, lo invito a que empecemos a analizar ese juego porque es la primera vez que Colombia marca un gol en los primeros 5 minutos bajo la era de Néstor Lorenzo y es la primera vez que se va al descanso con una ventaja de 2 goles. Ya estamos de vuelta en Entrevistas CMI analizando con nuestro invitado especial Carlos Valdés lo que fue el triunfo hoy, 3-2 de la selección Colombia frente a Rumania en el estadio oficial del Atlético de Madrid. Carlos, ya me decía usted antes que Rumania era un rival inferior y se notó, sobre todo en el comienzo del partido. Pero esta vez pareciera que fue como al revés el análisis de los partidos de Néstor Lorenzo, en los que vemos que los segundos tiempos a veces mejoran que los primeros. Pero hoy al minuto 5 ya estábamos festejando esa combinación Luis Díaz, Mojica, el centro y el golazo de cabeza de John Córdoba. ¿Obedece más a la debilidad del rival o cree usted que esta vez esta selección Colombia entró a algo diferente? No, yo creo que la inferioridad del rival tiene mucho que ver, es decir, para mí quien debía imponer las condiciones en el terreno de juego era Colombia por el talento, porque es una selección que
que si bien es cierto, está en un proceso nuevo. Hablábamos ya de 17 partidos invicto, hablábamos de una selección que le ha ganado en el último tiempo partidos muy importantes a rivales a los que nunca le habíamos podido ganar. Entonces eso nos hacía pensar que independientemente de las 12 fechas de Rumania también sin perder, Colombia era el equipo que debía salir al terreno de juego a poner las condiciones. Y hay que incluir ahí digamos, un elemento adicional, y es que contrastado, digamos, con el partido anterior, Colombia arranca sin jugadores de tanta experiencia. Me refiero a los del proceso anterior, jugadores como James Rodríguez, bueno, Richard Ríos, que fue muy joven pero que fue un revulsivo, digamos, en ese juego, y que hoy tienen la oportunidad de estar desde el inicio. Entonces eso a Colombia, de cierta forma, al tener siempre un jugador no solo talentoso como James, sino sobre todo desde el liderazgo del jugador que piensa y te sabe manejar los tiempos, ¿no? Porque es como que el que todo el tiempo te hace jugar al rival y a tus compañeros, pero no siempre los hace ir de manera vertical, no siempre es corriendo siempre hacia el frente, no siempre es yendo a la misma velocidad, sino que te hace la pausa, es como que le dice tranquilo, esperemos, y te lateraliza el juego para después encontrar el espacio hacia adelante. Entonces creo que esos dos factores al final terminaron marcando la pauta del juego, las circunstancias del juego. Por eso Colombia para mí se ve bien desde el inicio y al final desentona cuando estos jugadores ya no están y empiezan todas las variantes. No sé, Carlos, si es porque a mí me tocó sufrir en vivo y en directo las derrotas en los mundiales con Rumania, que yo hoy a Rumania le tenía un poco de respeto, dirigida por Eduard Iordanescu, hijo de Ángel Iordanescu, aquel técnico que nos ganó en Estados Unidos y nos complicó la vida. Además, esta Rumania está clasificada a la Eurocopa de Naciones, pero sí hizo ver Colombia a una Rumania que se vio muy desconectada, sobre todo en esas jugadas, por ejemplo, la del segundo gol, con ese maravilloso ataque de Daniel Muñoz, la manera como arrastra Richard Ríos a 3 hombres a la banda y los burla con ese centro, la cortina que usted mencionaba de John Córdoba y la definición de John Arias. El hecho de tener a James allí, como usted lo mencionaba ahora, hace que otro jugador diga, yo también me voy a soltar, voy a hacer mi lujo, como lo hizo Muñoz, como lo hizo Richard Ríos ahí. Sí, yo creo que este tipo de jugadores no solamente son importantes por la capacidad que tienen de hacer un buen pase, de pegarle bien a la pelota, de cobrarte un tiro libre, de manejarte la pelota detenida, sino por el liderazgo que ejercen en el partido, porque los rivales los respetan, los reconocen, pero también son un aliciente y son un incentivo para sus propios compañeros. Es decir, estos jugadores, cuando las circunstancias están difíciles, por lo general siempre saben qué hacer, saben tomar buenas decisiones, entonces son los que calman a los compañeros, son los que hacen bajar las revoluciones para que se piense mejor, y por eso para mí Néstor Lorenzo ha sido muy inteligente y ha sabido llevar muy bien lo que ha sido todo este proceso. Ha encontrado los momentos para poner a estos jugadores cuando sabe que le pueden aportar cosas interesantes, y también ha tomado decisiones de dejarlos en el banco cuando él ha considerado que están por encima a otros. Entonces, al final creo que eso que uno va viendo de la confianza, de que jugadores se arriesguen ya a tirar un pase mucho más difícil, de hacer una jugada de taco, en este caso como lo de Daniel Muñoz, que es más por un recurso que por un lujo, es producto ya de la confianza colectiva, ¿no? De lo que se va generando a través de los resultados también y de las maneras con las que Colombia viene ganando. Bueno, tengo aquí en mis apuntes que la primera aproximación real de remate al arco de Rumania es al minuto 46, con ese disparo de Muratán que terminó siendo más o menos de fácil control para Camilo Vargas. Al 66 llegan las primeras variantes: Carrascal, Jorge Carrascal por John Arias, Santos Borré por Lucho Díaz. Seguramente descansó Jürgen Klopp, ¿no? Porque es que sí lo querían cazar como fuera. Y después vienen las dos sustituciones de Quintero por James y de Yasser Asprilla por Córdoba al 73. Ya había tenido que entrar al 42 Santiago Arias por Daniel Muñoz. Y lo de Yasser Asprilla, pues una gran jugada colectiva, una gran definición. Ya le había marcado a Guatemala en ese 4-1 amistoso, y uno creía que ya hasta Colombia pues estaba mucho más cómoda cerrando ese 3-0, Carlos. Sí, hasta ahí me parece que era el resultado muy coherente con lo que había ocurrido en el juego.
y eso demuestra la capacidad también que tiene Colombia, pero futbolísticamente creo que lo que ocurre al final nos invita también a dos reflexiones, y es si Colombia siempre cae en el mismo error que ha sido un error histórico, le ha pasado a generaciones anteriores, nos pasó a nosotros y seguramente a esta selección y generación tendrá que corregir, y es el exceso de confianza, ¿no? Cuando ya te eres muy superior a tu rival, como lo que ocurría hoy, que al final a través de los errores individuales empiezan de nuevo a equipararse de pronto esas distancias. Y la otra es las grandes alternativas que tiene el equipo de Néstor Lorenzo, de jugadores jóvenes, jugadores con una gran capacidad y riqueza técnica como lo de Yasser, que es maravilloso, 2 partidos, 2 goles, encuentra ahí uno la tranquilidad de poder saber que cuando no está James, o cuando esté cansado, o cuando no esté Arias, o cuando no esté el mismo Carrascal, hay un chico que viene haciendo las cosas muy bien en su club, que viene adquiriendo y ganando muchísima experiencia y que va a estar a la altura de esta clase de partidos, entendiendo siempre que hay digamos una gran diferencia entre la experiencia y entre los jugadores jóvenes, y es eso, los tiempos, ¿no? Que siempre tiene que haber un hombre que marque las pautas, que marque las pausas para su equipo, porque es muy difícil que en el fútbol actual, cuando el ímpetu te gana y quieres ir todo el tiempo a la misma velocidad, eso se pueda mantener durante un largo periodo, ¿no? Bueno, hablemos de lo maluco. Minuto 84. En estas charlas informales que tenemos con Carlos Valdés fuera de cámaras, y cuando hablamos de fútbol, él por su posición de zaguero central siempre me ha dicho, además usted tiene un dicho, ¿qué pasa en el centro? En el centro roban, sí. Bueno, ¿por qué esa bendita tendencia últimamente, no solamente de la selección, de jugar tanto por el centro en la salida cuando usted tiene los costados para poder descargar? Porque ¿de quién es el error? ¿De Lerma? El error es de quien se la entrega a Lerma, de quien reacciona tarde, porque si es un regalo para Hagi, el hijo de George Hagi, que nos hizo el 1-0 contra Colombia en el Mundial de Estados Unidos. Hoy estaban Jordanescu hijo, Hagi hijo, y Hagi la cobró. Además, George Hagi estaba en la tribuna. Sí. No, yo creo que ahí hay una secuencia de errores. El primero, para mí, de Lucumí, el defensor central, porque es quien tiene el campo de frente y puede ver lo que está ocurriendo a la espalda de su compañero, que es Lerma, ¿no? Y puede ver que está muy cerca a las referencias, y que jugarle una pelota de espalda, sobre todo sin avisarle que debería regresar a una intención, pues termina siendo para mí el principio del efecto dominó. Lo segundo es que Lerma en esa posición tiene que estar acostumbrado a que un jugador de espalda, cuando ya le da 2 toques a la pelota, está cayendo en una zona de riesgos que son innecesarias. Y me parece que eso se produce, válgame la redundancia, producto de la idea de Néstor Lorenzo, y es siempre la iniciación de juego, el mantener la posesión de la pelota. Entonces vas ganando un partido que está 3-0 contra un rival que no te ha generado mucho peligro. Tienes, no importa, las líneas de Rumania muy adelantadas, pero como ya lo vas superando, te gana ahí un poco el exceso de confianza, y ahí es donde empezamos a hablar de un poco más de la inteligencia de juego que deberíamos tener para no darle o no concederle al rival esas oportunidades. Así que para mí es un compromiso de los dos, pero principalmente creo que el defensor central pudo haberlo evitado. Sí, decía Oscar Wilde que la experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones, y ojalá tomemos lección de lo que pasó en el 90+3, Carlos, porque hay un centro por el costado derecho, hay un solo hombre de Rumania en el área, y 3 hombres de Colombia se encantan con el balón y nadie va a cerrarlo. Cuando ya lo intenta hacer Santiago Arias es muy tarde, y el remate de Canase termina confundiendo a Camilo, y es el 3-2 con el que se cierra el partido. Concentración, siempre se ha dicho, y lo remarcaba usted hace unos minutos, hay que estar atentos hasta cuando el árbitro pite.
Sí, pero en ese y seguramente va a haber un jalón de orejas también porque hay un concepto que nosotros con Néstor Lorenzo lo trabajamos mucho cuando estábamos con José y tenía que ver con eso, es que la pelota cuando viene del centro no entra sola, siempre hay un hombre que es el referencia, el que termina empujándola y lo que nosotros siempre trabajábamos era eso, que los defensores centrales no se hundieran solamente mirando a quién iba a tirar el centro, sino que se hundieran en la medida que las referencias fueran llegando al área, por eso me sorprendió mucho que un solo jugador de Rumania ante los 3 defensores de Colombia recibiera tan solo en el área y tengo la plena seguridad que es algo en lo que va a trabajar Colombia porque no solamente le pasa a Colombia, es una jugada muy típica, muy común en el fútbol, casi que automatizada. El defensor central cuando le ganan la espalda lateral inmediatamente corre casi al lado del arquero y por lo general esa pelota cuando va atrás ya es muy tarde, no te da el tiempo para reaccionar como le ocurrió a Colombia, pero es un elemento más para corregir y corregirlo como bien lo dices Germán a tiempo, ¿no? No, y sobre todo por la posición con la que jugó Néstor Lorenzo. Me imagino esos diálogos entre ustedes, zagueros centrales, tratando de mecanizar esos movimientos, porque efectivamente si usted amplía el espacio esperando a que el atacante trate de definir y usted lo va a cerrar, pues le está concediendo por lo menos el control del balón, pero si usted trata de estorbarlo al menos para que no reciba tan libre, pues eso tiene que contribuir más. Pero, Carlos, se cerró el telón, se acabaron las fechas FIFA y cuando enfrentemos a Estados Unidos en ese amistoso que es más una fase de preparación para el debut contra Paraguay, vendrá la convocatoria definitiva. Usted me decía al comienzo, está tranquilo, está muy conforme con lo que está haciendo esta selección Colombia, pero es que estamos a casi 3 meses. Todo puede cambiar, Carlos, ¿no? Sí, por eso es difícil sentenciar algo hoy. Aparte del fútbol, si algo nos ha enseñado es que no siempre todos los jugadores, hay una frase muy común de hecho hermano, y es que no siempre los de la foto al final en la foto del título son los mismos, ¿no? Por las lesiones, por bajos rendimientos, porque hay jugadores que tienen problemas contractuales también en los clubes, bueno, un montón de situaciones que se mueven alrededor. Pero sin duda a mí me parece que lo más importante es que hoy Colombia volvió a encontrar entre 2 y 3 jugadores por posición. Está consolidando ya un 11 titular que medianamente uno ya lo puede dar de memoria, pero teniendo en cuenta ese contexto o ese escenario en el que van a pasar 3 meses antes que Colombia vuelva a hacer una convocatoria, lo que nos invita de pronto a ilusionarnos con una selección que sea competitiva, sobre todo pensando en la Copa América, es eso, que se han encontrado fichas claves, que hoy hay jugadores que siguen haciendo un gran trabajo para mantener una competencia individual elevada que al final beneficie el colectivo, ¿no? Bueno, creo que esta pregunta ya comienza a cerrar la entrevista. Si a usted le preguntaran mañana a qué juega esta selección Colombia, Néstor Lorenzo, ¿cuál es ese estilo de juego que tiene? ¿Lo tiene marcado y lo tiene definido o depende del buen momento de James? ¿Depende de una genialidad de Luis Díaz? ¿O usted siente que esta selección llega ya con una impronta de juego a la Copa América? No, yo creo que esta selección ya tiene una idea, al menos que la caracteriza, y la podríamos definir que es una selección ambiciosa, propositiva, porque creo que ha intentado, incluso a veces jugando mal, ha intentado siempre ir a buscar a los rivales para imponer las condiciones, a veces le ha salido, a veces no. Pero sin duda creo que a través de la posesión de la pelota intenta explotar la velocidad de sus jugadores de mitad de campo hacia adelante. Y yo diría que esta es una selección que juega a ganar. Eso es lo que nos ha demostrado al menos Lorenzo en este tiempo y me quedaría con esa definición. Sí, sobre todo es una selección invicta, una selección que gana. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por ayudarnos a interpretar el momento de esta selección y ojalá pues, nos volvamos a encontrar en junio con una selección Colombia que guste, que gane, no sé si que golee, pero que nos agrade a todos. Un abrazo y mil gracias. Así es, Germán. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Carlos Valdés, nuestro analista, invitado de siempre cada vez que juega la Selección Colombia. Y nosotros los invitamos a disfrutar de la segunda hora de información aquí en Noticentro 1 CMI.
Noticentro 1, CMI. Tensión diplomática con Venezuela. Colombia pide elecciones libres en el vecino país. Es una grosera injerencia, dice Venezuela. 20 expresidentes latinoamericanos piden garantizar la participación de la oposición venezolana en las elecciones. Presidente Petro amenaza con romper relaciones con Israel y exige alto al fuego en Gaza. Israel acusa al presidente Petro de apoyar al grupo terrorista Hamas. Cancillería responde. Embalse cerca de sus niveles mínimos históricos. Atípica sesión del Senado. En plena Semana Santa se discute reforma pensional. Sin mayores cambios radican ponencia alternativa de reforma a la salud. Ministro de Defensa rechaza entrega de ambulancia y puesto de salud por parte de las disidencias. ONU dice que la Fiscalía obstaculizó a la JEP en caso Santrich. Se dispara extorsión en Bogotá, crece 70%. Alistan cambios en pico y placa para Bogotá. Elusión de impuestos de personas naturales alcanza los 40 billones de pesos, dice la DIAN. Advertencia del presidente a gobernador de Antioquia. Vaca para vías es una captación masiva sin autorización. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un choque diplomático entre Colombia y Venezuela se registró en las últimas horas. La Cancillería colombiana manifestó su preocupación por las dificultades que enfrenta la oposición venezolana para participar en las elecciones en el vecino país. De inmediato, el canciller venezolano Iván Gil reaccionó calificando como una grosera injerencia la posición colombiana. El gobierno colombiano rompió el silencio sobre la situación política en Venezuela y a través de este comunicado la Cancillería mostró su preocupación por el incumplimiento de los acuerdos de Barbados y por las trabas que tuvieron los candidatos de la oposición a la hora de inscribirse. Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición. El documento advierte que la no participación de la oposición puede minar la confianza y transparencia en el proceso electoral que se llevará a cabo el 28 de julio en Venezuela. Las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia. El comunicado colombiano no cayó bien en el vecino país. El canciller lo calificó como una grosera injerencia. Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos. Agregó el canciller venezolano que su país ha sido respetuoso de los asuntos políticos colombianos y califica el comunicado de la Cancillería como un acto de mala fe, que además afecta el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre ambos países. Y 25 expresidentes de España y de Latinoamérica rechazaron la crisis política desatada por el gobierno de Venezuela. Los exmandatarios pidieron a la comunidad internacional presionar para que se garanticen unas elecciones libres y democráticas en el vecino país. Luego de que se cerrara el plazo para la inscripción de candidatos presidenciales en Venezuela sin figuras representativas de la oposición, 25 expresidentes de España y las Américas condenaron la dictadura en el vecino país. Esta situación, junto a las inhabilitaciones previas que han sido del dominio público, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela. E hicieron un duro reclamo a los países garantes de los acuerdos de Barbados. Reclamamos de los gobiernos garantes de los acuerdos de Barbados, en especial de Estados Unidos como de Brasil y México, cuyas tolerancias han facilitado el despotismo dictatorial venezolano, desplegar las acciones necesarias para revertir tal estado de cosas. El comunicado lo firman ex jefes de Estado como José María Aznar y Mariano Rajoy de España, Mauricio Macri de Argentina y por Colombia Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana. La crisis diplomática también escaló a otras latitudes. El presidente Gustavo Petro amenazó con suspender las relaciones con Israel si no acata el cese el fuego ordenado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Israel respondió acusando al presidente Petro de apoyar al grupo terrorista Hamas.
Con una dura advertencia, el presidente Gustavo Petro conminó a Israel a cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ordena el cese al fuego. Si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de cese al fuego, rompemos relaciones diplomáticas con Israel. La posible suspensión de relaciones generó la inmediata reacción del gobierno de Israel, que a través de su canciller calificó como una vergüenza la posición de Colombia. El apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los asesinos de Hamas que masacraron y cometieron atroces crímenes sexuales contra bebés, mujeres y adultos es una vergüenza para el pueblo colombiano. Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión ni amenaza. La Cancillería colombiana contraatacó y condenó la respuesta del canciller de Israel. Aclaró que pedir el cese al fuego no es apoyar al terrorismo. La posición de Colombia no puede ser tergiversada como apoyo al terrorismo, sino todo lo contrario, un llamado a seguir los mandatos de la Carta y la comunidad internacional, expresada en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad. Pero de materializarse la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel, ¿qué tanto afectaría comercialmente a Colombia? Un rompimiento de las relaciones no debería afectar el tema comercial. Un país rompe relaciones diplomáticas, su relacionamiento comercial entre privados puede seguir. Israel representa cerca del 1% de nuestras exportaciones, es decir, el efecto como país no es grande, es más un efecto político. Nuestro país exporta a Israel carbón, ferroníquel, café y flores. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, respaldó la posición asumida por el presidente Gustavo Petro. Dijo que la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de ordenar un cese del fuego es vinculante y por lo tanto Israel la debe cumplir. Para al-Malki, lo dicho por Petro debería ser seguido por otros países. Recibimos esa declaración de parte del presidente Petro con gran agrado y pensamos que sería también importante que otros países, incluso también vecinos de Colombia en este continente, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Brasil, México, ojalá también tomaran esa misma decisión. A Israel, pues hay que incluso expulsarla de lo que son las Naciones Unidas. Para el embajador palestino, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es vinculante y por lo tanto Israel debe cumplirla. Sí es vinculante, pero parece que Estados Unidos se ha arrepentido o por lo menos quiere decirle a Israel de que a pesar de que había votado abstención en cuanto a la resolución, pero que sigue pues siendo el mejor aliado que tiene el Estado de Israel. Sin embargo, Israel de inmediato salió a decir de que ellos no van a acatar esta resolución y que van a seguir con su política de genocidio en contra del pueblo palestino. La compañía XM, operador del mercado eléctrico, reportó mínimos históricos en el nivel de los embalses generadores de energía. El nivel de los embalses para la generación de energía está llegando a sus niveles críticos. Del viernes a la fecha, la capacidad pasó de 34,4% a 32,9%, acercándose al mínimo de referencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas del 27%. Los gremios del sector esperan que las lluvias lleguen en la primera semana de abril. Sin embargo, si los aportes de lluvia se demoran y el sistema puede no recuperarse a tiempo, si esto pasa, estaremos en un sistema de precios de escasez. Por regiones, la costa Caribe y el Valle del Cauca presentan las cifras más bajas del sistema. Las térmicas de generación de energía han venido aumentando su participación de 35 a 45, incluso en varias zonas hasta el 50%. Los embalses están llegando a los mínimos y la combinación de los niveles de embalse críticos y el crecimiento de la demanda en el escenario alto hace que el sistema esté en riesgo. Desde XM se considera que aún hay espacio para enfrentar el Niño y garantizar el abastecimiento energético del país. La demanda de energía de los colombianos puede atenderse con el uso eficiente de toda la infraestructura eléctrica en Colombia, contando especialmente con la máxima generación térmica en lo que resta del verano y el uso eficiente de los recursos hidráulicos disponibles. Se mantiene un monitoreo permanente sobre el sector. Por su parte, el Grupo de Energía de Bogotá alertó por un posible apagón en la capital del país si no se agilizan las obras que se requieren para atender el aumento en la demanda de energía.
Desde el Grupo de Energía de Bogotá alertan por la posibilidad de un apagón en la capital del país en el año 2026 e incluso de empezar a tener racionamientos de energía en determinados horarios y sectores a partir del próximo año. Si no construimos la infraestructura rápido, Bogotá va a quedar sujeta, como quedó el Caribe, a recortes programados en los cuales en ciertas horas ciertos segmentos de la población no van a tener el servicio. Entonces puedes tener zonas de Soacha, Bosa, según como termine decidiendo el despacho, que van a tener recortes de electricidad por unas horas del día. La falta de licencias ambientales para la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de energía de Bogotá, sumada al exponencial crecimiento de viviendas y empresas en los municipios aledaños a la capital, son las principales causas de la alerta. Vivir apagones, la gente se lo olvida, es algo muy costoso y muy traumático, particularmente para la gente de ingresos medios y bajos. El no tener energía, imagínense las neveras sin luz, los comercios, cómo manejan los alimentos, las peluquerías. O sea, hoy en día todos dependemos de la electricidad. Los efectos del cambio climático y algunos inconformismos presentados por las comunidades en contra de la construcción y operación de la infraestructura para el abastecimiento de energía, alegando daños al medio ambiente, son otras de las razones de la alerta de la entidad. La plenaria del Senado sesionó de manera atípica en plena Semana Santa. Se discutió el proyecto de reforma pensional. Aún no hay acuerdo sobre el umbral de cotización que se debe hacer a Colpensiones. Si el umbral no es mínimo, el 3 salarios mínimos, no tiene sentido la reforma. Esta es la posición del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. En el mismo sentido, en medio de la sesión informal desarrollada hoy en el Senado, la ministra de Trabajo afirmó que la reforma pensional cuenta con todos los estudios. Diferente a cualquier otra reforma, esta funciona con ecuaciones. Si tú mueves un factor, tienes que mover 8 o más para poder que se consigan los equilibrios que requerimos para tener un sistema pensional sostenible. La jefe de la cartera de Trabajo también reconoció que el tiempo puede acabarse para el debate. Tenemos un problema grande que es el que tenemos que solucionar entre todos y es la estrechez de los tiempos, porque estuvo 5 meses aquí sin debatir. Estamos entonces esperando que efectivamente después en la semana de Pascua podamos discutir el articulado que haga posible. Por su parte, senadores que se han opuesto a la reforma afirman que no hay acuerdos aún. Para mí no se me ha llamado para evaluar el 1.5 ni tampoco lo del Banco de la República, no ha sido objeto de una conversación, de un diálogo, de una concertación, para nada. Con esta sesión informal se cumplieron todos los trámites para que inicie la votación del proyecto después de Semana Santa. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que el incumplimiento financiero de las EPS no es un problema de ahora. En entrevista con este noticiero, el nuevo superintendente de Salud afirmó que el gobierno no es el culpable de la crisis financiera por la que atraviesan las EPS. Incluso afirmó que los incumplimientos de reservas técnicas de esas entidades vienen desde años atrás. Hay EPS que no han venido cumpliendo con estos requisitos financieros desde hace más de 10 años, solo que tal vez no se había puesto la lupa y esta superintendencia, así como la Contraloría, han puesto, digamos, un análisis importante frente a lo que venía ocurriendo en esa materia, porque pierden la calidad de aseguradoras y en ese caso pues debemos como país replantearnos cuál debería ser su papel frente al sistema de salud. El superintendente también habló de la investigación que se adelanta contra EPS y gestores farmacéuticos por desabastecimiento de medicamentos. Había una orden de compra con un laboratorio en particular, siendo muchos laboratorios los que producen las moléculas relacionadas con la insulina, y cuando se da esta orden de nada más comprar con uno, pues obviamente la disponibilidad del medicamento se ve más reducida, lo que puede generar una demora en la atención o una demora en la entrega oportuna del medicamento a las personas. Yo quiero creer que no es premeditado, porque para mí es imposible que en un sistema de salud quien trabaja dentro de un sistema de salud esté pensando en hacer el mal o en causar tanto daño a familias y a personas. No quiero pensar que eso es lo que está ocurriendo, pero lo sabremos con las conclusiones de la investigación. Resaltó que en las revisiones realizadas a los recursos que entran al sistema de salud, la superintendencia ha visto un cumplimiento por parte del gobierno en los giros. Con algunos cambios en el capítulo de gestoras de salud y vida, se radicó la ponencia alternativa de la reforma a la salud. Esta es la ponencia alternativa de reforma a la salud radicada hoy en la Comisión Séptima del Senado por el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde. Buscar subsanar de pronto problemas, temores que se tenían con respecto a lo aprobado en la Cámara de Representantes en torno a la reforma a la salud.
Aunque para algunos congresistas solo se realizaron modificaciones de digitación, el senador aclaró que sí hay cambios en los que se puede concertar el proyecto de reforma. Las personas van a poder decidir dónde quieren ser atendidas. Adicional a eso, nosotros a las gestoras de la salud, que antes los CAP tenían la responsabilidad de hacer la adscripción al sistema, les devolvemos esa facultad que actualmente tienen las EPS de la adscripción de los pacientes, se las devolvemos para poder de esa forma repartir el riesgo en salud. Entre tanto, los 8 senadores de oposición mantienen su decisión de hundir la reforma. Seguir en pie el archivo para poder con todos los gremios, con todas las personas, con todos los pacientes de enfermedades huérfanas, con todos los sectores, poder armar una muy buena reforma. La próxima semana se podría iniciar la votación de las ponencias. Como un golpe a la institucionalidad, catalogó el ministro de Defensa, Iván Velázquez, la inauguración de un puesto de salud en el Cauca por parte de las disidencias de las FARC y la entrega de una ambulancia. Comunidades de 12 veredas del corregimiento San Juan del Micay, zona rural del Tambo, Cauca, recibieron un puesto de salud que tendría capacidad para atender a 5.000 habitantes. Además recibieron una ambulancia 0 kilómetros, dotada con elementos médicos para la atención de personas. Al evento inaugural asistió Alias Gafas, jefe de las disidencias FARC de esa zona. Cada acción de esas es un golpe a la institucionalidad. Y es el Estado el que tiene que responder fuertemente, haciendo presencia en esos territorios. El Mindefensa se refirió a la construcción de vías y colegios por parte de disidencias FARC. Demostración como si fueran un poder, como si fueran el poder del Estado el que administra los territorios, y eso es responsabilidad del propio Estado, que no se ha hecho presente en los territorios. El ministro también se refirió a los enfrentamientos que se han presentado en el país en medio del rompimiento del cese con el Estado Mayor Central. Necesario control que tiene que fortalecerse, las vías, los corredores de movilidad, cómo lograr consolidar el control del territorio frente a las pretensiones de los grupos armados ilegales. El jefe de la cartera de defensa estuvo en la mañana en Pasto, departamento de Nariño, liderando un consejo de seguridad. En la tarde visitó el departamento de Putumayo. La experta internacional de la ONU, Antonia Urrejola, designada para determinar si hubo obstáculos contra la implementación del acuerdo de paz, concluyó que efectivamente sí hubo obstáculos por parte de la Fiscalía para que la JEP pudiera determinar el proceso de extradición de Jesús Santrich. Las negociaciones en curso. Según la experta de la ONU, entre 2018 y 2022, el contexto político fue hostil al acuerdo de paz. En este contexto, dijo que pudo comprobar obstáculos de la Fiscalía contra la JEP para investigar el caso Santrich. Según la información que recibí, considero que existió por parte de la Fiscalía General de la Nación una obstaculización del procedimiento de la JEP para que tomara una decisión en el tiempo oportuno sobre la garantía de no extradición de Santrich. Según Urrejola, a raíz del asunto Santrich, se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna y muchos se vieron obligados a regresar a las armas por esta situación. Santrich no era cualquier persona, no era cualquier firmante, fue uno de los negociadores en el acuerdo de paz y por lo tanto sí, de acuerdo a la información que yo recibí además en los territorios, efectivamente sí causó un impacto en términos de la confianza de las personas firmantes del acuerdo. Pero no concluyo, y esto es muy importante, que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento. A mí me parece que el entrampamiento es algo que, si bien no es entiendo yo, tampoco en Colombia es un delito en términos jurídicos, pero sí me parece que para poder establecer claramente esa responsabilidad es necesario la investigación penal. Y al gobierno pidió crear una instancia de alto nivel que se encargue de la implementación del acuerdo de paz. La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 45 años y 7 meses de prisión contra uno de los vinculados al atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander. El 17 de enero de 2019, un carro bomba enviado por el ELN detonó en la escuela de cadetes de la capital del país, asesinando a 22 personas e hiriendo a otras 64.
Por esos hechos terroristas fue condenado Ricardo Carvajal Salgar en calidad de cómplice, pues según la Corte quedó acreditado que custodió la bodega en el sur de Bogotá en la que se armó el vehículo con los explosivos con su pleno conocimiento y voluntad. Ricardo Andrés Carvajal, 13 minutos después del acto terrorista, le dijo a Héctor Jaime Espinosa Vélez que se encontraba en Los Laches escondido porque no ve que pusimos la bomba en el General Santander, afirmación que sin dudarlo lo vincula con los hechos investigados. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de la ONU reveló que durante los 2 primeros meses del año, por lo menos 30.000 colombianos fueron víctimas del desplazamiento forzado y el confinamiento como consecuencia del conflicto armado. En total, 7.600 personas han sufrido desplazamiento masivo. Estas cifras representan un aumento del 26% en el número de víctimas en relación con el mismo periodo del año 2023. Los pueblos étnicos son quienes han sufrido la mayor afectación en un 65%, 38% los indígenas y 24% los afrocolombianos. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 200.866 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado entre el 2023 y marzo de 2024. Sin embargo, la mayor preocupación de la ONU es el alto grado de confinamiento en enero y febrero de 2024, ya que las cifras reflejan un aumento del 70% frente a las personas confinadas en el mismo periodo en 2023. Los datos aseguran que en estos 2 meses han sido víctimas de confinamiento 22.200 personas. El departamento que más ha registrado confinamiento es Nariño, con 12.000 víctimas, Putumayo con 10.237, Chocó con 6.999, Antioquia 2.462 y el sur de Bolívar con 1.691 personas confinadas. El Papa Francisco designó a Monseñor Alejandro Díaz García como obispo auxiliar en Bogotá. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el prelado se mostró partidario al diálogo como preámbulo de una constituyente. La conferencia episcopal anunció que la Santa Sede confirmó al Monseñor Alejandro Díaz, actual vicario episcopal en la Vicaría Territorial de San Pablo, como el nuevo obispo auxiliar de Bogotá. El cardenal Luis José Rueda le dio la bendición en la misa crismal. A Monseñor Alejandro Díaz García, miembro de nuestro presbiterio arquidiocesano. Ahora lo que viene es la preparación de la ordenación sacerdotal, se llama el momento en el cual ya soy consagrado obispo y a partir de ahí ya comenzar el trabajo episcopal propiamente. Este será el reto del nuevo obispo auxiliar de la capital. El que nos planteó nuestro Señor Jesús de evangelizar a todos los hombres, es decir, que los hombres puedan conocer el Evangelio de Jesús, que es ese Evangelio de paz, de misericordia, de unidad. El vicario advierte que la constituyente que plantea el presidente Gustavo Petro debe ser concertada. Es importante el diálogo sin duda alguna, y yo pienso que este es uno de los temas que tiene que ser concertado con muchos actores, la posibilidad de una constituyente, pero hay que dialogar bastante antes de dar cualquier paso en ese sentido. Y envió este mensaje a propósito de los acercamientos de paz que adelanta el gobierno. La responsabilidad de Colombia está en manos de todos, no solamente de los que negocian, sino de todos, de los que han hecho violencia, de las víctimas, pero de toda la sociedad, todos constructores de paz. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, se refirió a la propuesta presidencial sobre una constituyente. Cajiao advierte que no es necesario reformar la Constitución. Presidente, ¿es compatible la Comisión de Expertos para reformar la justicia con estas ideas de Asamblea Constituyente? Pienso que sí, el variopinto de la cantidad de personas que estamos sentados en esta comisión creo que puede dar una visión y un aporte muy importante. Usted hace parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿En esa comisión se ha hablado de una Asamblea Constituyente? Todavía no se ha hablado de constituyente, no. ¿Y usted qué piensa de la propuesta de constituyente que ha planteado el gobierno? Pienso que una constituyente es un mecanismo que está previsto en la Constitución política y en esa medida es lícito hacerlo. Pensamos que hay que esperar porque quienes somos autoridades judiciales tarde o temprano tendremos que ver con el planteamiento de esas reformas. ¿Usted es partidario de reformar la Constitución? No.
No, yo creo que lo que debemos hacer es aplicar la Constitución. Es un discurso que se ha dado muchísimo. Tuvimos una experiencia en el siglo XIX de un cambio sistemático de una gran cantidad de textos constitucionales que se convirtieron en terminaciones de guerras civiles, pero el planteamiento de la Constitución del 91, de los derechos fundamentales, de la acción de tutela, del acceso a la justicia, de la reivindicación de los débiles, de la protección del Estado, es un discurso que a mi juicio es coherente, y el asunto es: cumplamos de fondo lo que dice la Constitución. No es necesario cambiar el texto constitucional para que haya mayor cantidad de oportunidades, para que haya empleo, para que haya justicia. Nuevas manifestaciones se registraron en los alrededores de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Las protestas se realizaron contra la elección del nuevo rector de la institución. Un grupo de al menos 200 estudiantes salió a protestar en inmediaciones a la Universidad Nacional la tarde de este martes. Estamos aquí parados, haciéndoles conocer nuestro descontento, y la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en un paro. Los manifestantes llevan más de una semana expresando su inconformismo con la designación del nuevo rector de la institución, José Ismael Peña. El resultado fue que ganó Leopoldo Munera, y el CSU se pasó todo eso por la galleta y se están pasando la democracia universitaria. De manera pacífica se movilizaron por dos de los principales corredores viales de Bogotá, colapsando en la hora pico el tráfico y dejando sin operar el sistema de Transmilenio. Algo cansada de mi trabajo, pero mira con lo que me encuentro. ¿Qué va a hacer ahora? Estoy aquí indecisa porque la verdad que estoy bastante enferma y ahora estoy indecisa, que no sé si devolverme para Caracas. Los estudiantes continuarán en paro indefinido. La alcaldía de Bogotá reconoció un aumento del 70% en los casos de extorsión en la capital del país. Hemos visto un aumento de la extorsión, efectivamente. Yo creo que a la fecha el aumento es superior al 70% en Bogotá comparado con el año pasado. Esto me refiero a los casos denunciados. A pesar de que las autoridades reconocen un abrupto aumento en la extorsión en Bogotá, no lo ven como un indicador negativo, pues según el distrito, la campaña que están realizando las autoridades para que los comerciantes denuncien este tipo de casos está dando su cometido. Muchas veces los comerciantes no denuncian por el temor que infringen los delincuentes. Que para nosotros lo más importante es conocer todos los casos, y si eso implica un aumento en el número que se conocen por cuenta de las denuncias, pues es mejor para nosotros para conocer la información completa. De hecho, se han dado fuertes golpes a una de las estructuras criminales que más amedrentaba a los comerciantes bajo la modalidad de extorsión. Hemos avanzado en la captura de 5 de 13 que han sido identificados en el cartel de los más buscados como miembros de organizaciones de crimen organizado que operan en Bogotá. La línea para denunciar la extorsión en Bogotá es la número 165. Y la alcaldía de Bogotá lista los cambios en el pico y placa. Las modificaciones comenzarán a aplicarse en abril. El próximo lunes la alcaldía de Bogotá anunciará el cambio que tendrá el pico y placa en la ciudad, a pesar de que en campaña Carlos Fernando Galán había anunciado que cambiaría el modelo actual por un modelo que restringe la circulación únicamente en horas pico. Desde que llegó al Palacio Liébano ha sido claro en que la gran cantidad de frentes de obra, sumado a la posible pérdida del ingreso cercano a los 400.000 millones de pesos que hoy deja el pico y placa solidario, hace que no pueda cumplir con una de sus promesas. Otra de las posibilidades que sale a la luz y con la que el alcalde ha simpatizado es con el modelo de cobros sectorizados, un modelo que se aplica en algunas ciudades europeas, en el que se cobra por utilizar determinados corredores viales en las horas de mayor congestión, eso sí, dejando una muy pequeña posibilidad de cambio al horario de restricción actual, que es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Avanzan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de 5 menores de edad en el municipio de Codazzi, en el Cesar. Toda una tragedia vive la comunidad indígena Yucpa luego de la muerte de 5 menores de edad del resguardo Iroca en el municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar. Las víctimas fueron diagnosticadas clínicamente con un proceso de intoxicación alimentaria y las primeras versiones apuntan a un presunto consumo de un fruto silvestre. Nuestro equipo le está haciendo seguimiento a través de la Secretaría de Salud Departamental para dar con el detonante, con el producto tóxico que originó el fatal desenlace de la muerte de estos niños y de estas niñas. Aquí en las instalaciones de medicina legal de Valledupar se adelantaron las necropsias de rigor al cuerpo de los menores que ya fueron trasladados de regreso al resguardo indígena en el municipio de Codazzi, donde adelantarán la sepultura acorde a las costumbres de esta etnia. Estos indígenas, estos niños indígenas no murieron por algún accidente.
Algo le hicieron a estos niños y muestra de ello es que Cristina, la niña de 15 años, aparece con una herida en el cráneo. La solicitud de la comunidad indígena y de las autoridades locales y departamentales es que la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo asuman las investigaciones del caso ante un posible crimen de los menores hermanos de 15, 13, 11, 7 y 3 años de edad. El diputado de Santander, Jesús Ariza, renunció a su cargo tras el polémico video que se conoció en las últimas horas en el que agredía verbalmente a su pareja. Con esta carta de renuncia a su curul y a los cargos de presidente de la Asamblea de Santander y de la Federación Nacional de Diputados, Jesús Alfredo Ariza anunció se retira de la escena política para enfrentarse a la justicia tras ser acusado de violencia intrafamiliar en este video que circuló en redes sociales. Malparida. Pero si usted en la calle está abajo en el salón social, mire, con mi mamá estamos arreglando la mañana. Mire, malparida, ¿usted piensa que es que no escuché el carro que se fue? ¿Cuál carro? ¿Y usted en pijama? ¿En pijama? Pese a las imágenes, el diputado asegura es víctima de un montaje. Nunca ha golpeado a una mujer y mucho menos consume drogas. Y se someterá al examen y pruebas necesarias para demostrarlo. Pero esto fue un acto premeditado. Esto fue un acto calculado. El dirigente político del movimiento Cambio Radical aseguró también elevó demandas penales a la fiscalía, pues afirma a esta historia le falta un pedazo y él tiene las pruebas. Un nuevo feminicidio se registró en las últimas horas en Medellín. Ya son más de 20 casos registrados este año en la capital antioqueña. Según las autoridades, el cuerpo de Grecia Perales, de 29 años, apareció con múltiples lesiones y en medio de 2 colchones en esta habitación, ubicada en un inquilinato en el barrio Boston del centro de Medellín. Su pareja, quien está prófugo, sería el principal sospechoso. Invitamos a la comunidad de tener más información para esclarecer este hecho. Según las autoridades, este año 25 mujeres han sido asesinadas en Antioquia. 8 de los casos ocurrieron en Medellín. En el departamento, el año pasado se reportaron 24 crímenes, lo que significa el aumento de un caso para el año 2024. La Cámara de Representantes estudiará un proyecto de ley que busca regular los mecanismos de donación de órganos en el país. El proyecto establece que los parámetros para la donación de órganos en Colombia se ampliarán. Hoy en Colombia está reglamentada o regulada la donación de órganos por muerte encefálica y lo que se quiere es también reglamentar por parada circulatoria. Para darles un dato, hoy en España 4 de cada 10 donantes son por parada circulatoria, entonces pues podría realmente ampliarse la posibilidad de donación. En el país, por cada 1.000.000 de habitantes, solo 6 personas son donantes. Más de 4.000 personas están en lista de espera de donación de órganos, pues pueda generarse más casos de donación. El proyecto de ley se llama 55 vías y es porque un solo donante puede llegar a salvar o a donar 55 órganos o tejidos, es decir, mejorar la calidad de vida de 55 personas. El proyecto iniciará su trámite en la Cámara de Representantes y tiene apoyo de varias bancadas. La Fiscalía abrió una investigación y ordenó la práctica de pruebas por la suscripción de un contrato entre el Ministerio de Salud y RTBC por más de 7.000 millones de pesos, el cual tendría presuntamente múltiples irregularidades. El representante Andrés Forero denunció ante la Fiscalía que el Ministerio de Salud suscribió un contrato con RTBC para hacer publicidad a la reforma a la salud, el cual al parecer tendría múltiples irregularidades. Es un contrato interadministrativo que entregó a dedo el Ministerio a RTBC, donde trabaja Holman Morris. El problema es que el supervisor de ese contrato en el Ministerio de Salud y Protección Social era el hermano de Holman Morris, Juan Pablo Morris. Yo denuncié posibles sobrecostos, adicionalmente derroche evidente. Se gastaron 30 millones de pesos supuestamente en una batucada. El contrato de más de 7.000 millones de pesos ya está siendo investigado por la Fiscalía, que ordenó realizar varias pruebas, incluidas la remisión de copias del convenio y la declaración de los firmantes. En Santa Marta, la policía incautó un millonario cargamento de cocaína camuflado en aguacates tipo exportación. En una carga de aguacates tipo Hass, el Clan del Golfo pretendía enviar 1.7 toneladas de cocaína desde el puerto de Santa Marta hacia Portugal. Incautar cerca de 1.7 toneladas de clorhidrato de cocaína. ¿Qué es importante mencionar de estas sustancias? Estas sustancias
estaban mezcladas, ocultas en mercancía lícita, aguacate. ¿De dónde provenía este contenedor con los aguacates? De Envigado, Antioquia. Fue allí donde, digamos, ya venía esta mercancía contaminada. Importante mencionar que estas sustancias pretendían ser enviadas hacia Portugal, donde tendrían un valor cercano a los 59 millones de euros. Según las autoridades, se pretendía comercializar en Portugal más de 3 millones de dosis de cocaína. En Estados Unidos continúa la búsqueda de 6 personas desaparecidas tras el colapso del puente Francis Key en Baltimore. La oposición de Venezuela logra inscribir un nuevo candidato. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En Estados Unidos avanza la búsqueda de desaparecidos tras el derrumbe de un puente en Baltimore. El gobernador de Maryland declaró estado de emergencia en la zona. En total, 6 personas están desaparecidas tras el colapso del puente Francis Scott Key, por lo que las labores de búsqueda continúan creciendo a medida que se lleva a cabo una operación especial. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que la principal coalición opositora logró registrar al candidato Edmundo González como aspirante presidencial a las elecciones del 28 de julio, en vista de la imposibilidad que tuvo para inscribir a Corina Lloris, apoyada por María Corina Machado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que restringe el acceso a menores de 14 años a las redes sociales y a los sitios web para adultos. La medida exige que las plataformas digitales cancelen las cuentas de personas menores que no tengan el consentimiento de sus padres. Esta norma entra en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reveló que el ocultamiento de activos de personas naturales puede llegar a los 40 billones de pesos y anunció cambios en el impuesto de renta. El gobierno, en medio de sus evaluaciones y discusiones en el Congreso de la República para una próxima reforma tributaria, buscará cambios en el impuesto de renta para naturales que hoy los colombianos declaran a partir de los 3.7 millones de pesos mensuales. Entre ellos está la opción de bajar ese umbral o la posibilidad de rastreo a los naturales que se camuflan como personas jurídicas para ocultar ingresos o activos a la DIAN. Este rubro puede alcanzar hasta 40 billones de pesos. Poniéndonos a niveles de la OCDE en términos de reporte de información, le empezamos a exigir a todos a todas las ficciones jurídicas que existen, que cuenten cuáles son las personas naturales que hay detrás. Este es uno de los principales elementos que estamos utilizando en nuestra estrategia de auditorías para encontrar ese recaudo donde estaba medio refundido. El funcionario explicó que varias personas naturales pasan pagos de consumo o tarjetas de crédito por cuentas empresariales, lo cual se traduce en elusión o ocultamiento de ingresos. Hay algunas prácticas, digamos que a veces llaman eufemísticamente de planeación tributaria agresiva, y eso es, pues eso raya en la evasión y se va a fiscalizar como tal. El director de la DIAN dijo que la reforma está en evaluación por el gobierno, pero sí hizo un llamado al Congreso a agilizar el trámite del proyecto de litigios y arbitramentos. Crece la controversia entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la recolección de dineros para financiar las vías del departamento. El jefe de Estado dijo que la llamada por las vías es una captación de dinero no autorizada. Aunque el presidente Gustavo Petro pidió suspender el fondo para financiar las obras de las vías 4G, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que continuará adelante con el controversial proyecto que en menos de una semana ha recibido el apoyo de miles de antioqueños e incluso ha estado en medio de una polémica por supuestos rumores de aportes del Clan del Golfo. Son cerca de 5.000 donantes, hombres y mujeres, a quienes pedimos no estigmatizar. Ellos voluntariamente han comparecido a una cuenta convenio de Bancolombia. Y calificó como inviable la propuesta del presidente de implementar un cobro de valorización. Bien valdría la pena estudiar la pertinencia de poner una carga más sobre los contribuyentes colombianos
en momentos en los que la economía está alicaída. La batalla política está bajo la defensa del expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes a través de su cuenta en X continúan impulsando el fondo que ha recaudado cerca de 2.000 millones de pesos. Pero también está bajo la oposición de otros, como el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien la calificó como ridícula. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, alertó sobre un aparente estancamiento del acuerdo de compra de tierras destinadas a la reforma agraria. Según las cuentas del presidente de Fedegan, el gremio ganadero le ha ofrecido al gobierno más de 587.000 hectáreas para la venta, destinadas a la reforma rural, de las cuales tan solo se han aceptado algo más de 24.000 hectáreas. Yo creo que en eso hay que hacer un gran esfuerzo para que eso salga bien. Y fíjense que el presidente Petro ha venido insistiendo en el tema. ¿A este ritmo usted cree que va a ser posible cumplir la meta de 1,5 millones de hectáreas de compra? No, a este ritmo no lo van a cumplir. Pero este año, ¿qué tiene hoy la Agencia Nacional de Tierras? Una oferta abundantísima. Más de 1.600.000 hectáreas ofrecidas. Y recursos. Por consiguiente, este año necesariamente deberían de llegar al menos a 500.000 hectáreas. La Superintendencia de Economía Solidaria anunció un plan de salvamento para 84 cooperativas cafeteras que están en crisis. Según María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, esta entidad tiene en la mira a un total de 84 cooperativas cafeteras que se encuentran en crisis y para las cuales se ha diseñado un plan de salvamento. Y allí estamos impulsando desde la superintendencia casi que un capítulo especial para el sector cafetero en materia de supervisión. La Supersolidaria ya comenzó a intervenir cooperativas cafeteras. Tenemos 2 cooperativas intervenidas para administrar. En estos momentos están en manos de un agente especial que está impulsando un plan de recuperación, y está una cooperativa que es muy estratégica, que es la cooperativa de Andes, Antioquia, que arrancamos desde mi llegada a la superintendencia en agosto del año pasado con un plan también de recuperación. El gobierno convocó el próximo 3 de abril en Bogotá una Asamblea Nacional de Cooperativas para estudiar soluciones a la crisis. La Superintendencia de Sociedades anunció que otras 2 empresas del sector de la construcción entran en proceso de reorganización. En un comunicado, el superintendente Billy Escobar confirmó que se trata de las firmas Jorge Fandiño SAS y de Ingecasa Ingenieros SA, empresas que han participado en la construcción de obras viales y de ingeniería civil. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,86% a 1.318 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 4,17% a 2.995 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 9,4% a 12.920 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación negativa de 5,67% a 1.995 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.865 pesos con 97 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un negro cuesta 4.221 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.88. El azúcar se transó en 22,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.27. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.30. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.995 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.